Capítulo 4. La presciencia de Dios. ¿Cuántas controversias ha suscitado este tema en el pasado? Pero, ¿qué verdad de la Sagrada Escritura hay que no haya sido motivo de batallas teológicas y eclesiásticas? La deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segundo advenimiento, la justificación, santificación y seguridad del creyente, la Iglesia, su organización, oficiales, disciplina, el bautismo, la cena del Señor y una veintena de otras preciosas verdades podrían ser mencionadas. Sin embargo, las controversias que se han librado sobre ellas no cerraron las bocas de los siervos fieles de Dios, porque, entonces, debemos evitar la enojosa cuestión de la presciencia de Dios, porque, por cierto, ¿hay algunos que nos acusarán de fomentar la contienda? Dejemos que otros discutan si quieren, nuestro deber es dar testimonio de acuerdo con la luz que se nos ha concedido. Hay dos cosas sobre la presciencia de Dios que muchos ignoran, el significado del término y su alcance bíblico. Debido a que esta ignorancia está tan extendida, es fácil para los predicadores y maestros ofrecer perversiones de este tema, incluso al pueblo de Dios. Solo hay una salvaguardia contra el error, y es estar establecido en la fe, y para eso, tiene que haber un estudio diligente y en oración, y recibir con mansedumbre la palabra de Dios injertada. Solo entonces seremos fortificados contra los ataques de los que nos asaltan. Hay quienes hoy están haciendo mal uso de esta misma verdad para desacreditar y negar la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores. Así como los críticos superiores están repudiando la inspiración divina de las Escrituras, los evolucionistas, la obra de Dios en la creación, así también algunos pseudomaestros bíblicos están pervirtiendo su presciencia a fin de hacer a un lado su elección incondicional para vida eterna. Cuando se expone el solemne y bendito tema de la predeterminación divina, cuando se expone la elección eterna de Dios de ciertos seres para ser conformados a la imagen de su Hijo, el enemigo envía a algún hombre para argumentar que la elección se basa en la presciencia de Dios, y esta presciencia se interpreta como que Dios previó que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más fácilmente a los impulsos del Espíritu. Y que porque Dios sabía que creerían, los predestinó a la salvación. Pero tal afirmación es radicalmente errónea. Repudia la verdad de la depravación total, porque argumenta que hay algo bueno en algunos hombres. Quita la independencia de Dios, porque hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre en la criatura. Pone las cosas completamente al revés, porque decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo, y que debido a esto, los predestinó a la salvación, es exactamente lo contrario de la verdad. La Escritura afirma que Dios, en su alta soberanía, escogió a ciertos para ser receptores de sus favores distintivos, Hechos 13:48, y por lo tanto determinó otorgarles el don de la fe. La falsa teología hace de la presciencia de Dios de nuestra fe la causa de su elección para la salvación, mientras que la elección de Dios es la causa, y nuestra fe en Cristo es el efecto. Antes de continuar con nuestra discusión de este tema tan mal entendido, hagamos una pausa y definamos nuestros términos. ¿Qué se entiende por presciencia? Conocer de antemano, es la pronta respuesta de muchos. Pero no debemos sacar conclusiones precipitadas, ni recurrir al diccionario Webster como última instancia de apelación, pues no se trata de la etimología del término empleado. Lo que hace falta es averiguar cómo se utiliza la palabra en las Escrituras. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión siempre define su significado y alcance. La falta de aplicación de esta sencilla regla es la responsable de tanta confusión y error. Muchas personas asumen que ya conocen el significado de cierta palabra usada en las Escrituras, y luego son demasiado dilatorios para probar sus suposiciones por medio de una concordancia. Ampliemos este punto. Tomemos la palabra carne. Su significado parece tan obvio que muchos considerarían una pérdida de tiempo buscar sus diversas conexiones en las Escrituras. Se asume apresuradamente que la palabra es sinónimo del cuerpo físico, y así no se hace ninguna investigación. Pero, de hecho, carne, en la Escritura frecuentemente incluye mucho más que lo que es corpóreo, todo lo que abarca el término solo puede ser averiguado por una comparación diligente de cada ocurrencia de él y por un estudio de cada contexto separado. Tomemos la palabra mundo. El lector medio de la Biblia imagina que esta palabra equivale a la raza humana y, en consecuencia, muchos pasajes en los que aparece el término se interpretan erróneamente. Tome la palabra inmortalidad. Seguramente no requiere estudio. Obviamente se refiere a la indestructibilidad del alma. Lector mío, es insensato y erróneo suponer cualquier cosa cuando se trata de la palabra de Dios. Si el lector se toma la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje donde se encuentra mortal e inmortal, se verá que estas palabras nunca se aplican al alma, sino siempre al cuerpo. Ahora bien, lo que se ha dicho sobre la carne, el mundo, la inmortalidad, se aplica con igual fuerza a los términos conocer y conocer de antemano. En lugar de imaginar que estas palabras no significan más que una simple cognición, es necesario sopesar cuidadosamente los diferentes pasajes en los que aparecen. La palabra presciencia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero conocer aparece allí con frecuencia. Cuando ese término se usa en relación con Dios, a menudo significa considerar con favor, denotando no mera cognición sino un afecto por el objeto en cuestión. Te conozco por tu nombre, Éxodo 33:17.
Rebeldes habéis sido contra Yahvé desde el día en que os conocí, Deuteronomio 9:24. Antes de formarte en el vientre te conocí, Jeremías 1:5. Se han hecho príncipes, y yo no lo sabía, Oseas 8:4. Solo a ti te he conocido de todas las familias de la tierra, Amós 3:2. En estos pasajes, conocí significa amado o designado. De la misma manera, la palabra conocer se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento, en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. Entonces les declararé, nunca os conocí, Mateo 7:23. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y soy conocido de las mías, Juan 10:14. Si alguno ama a Dios, le conoce, 1 de Corintios 8:3. El Señor conoce a los que son suyos, 2 de Timoteo 2:19. Ahora bien, la palabra presciencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambigua que en su forma simple conocer. Si se estudian cuidadosamente todos los pasajes en los que aparece, se descubrirá que es una cuestión discutible si alguna vez se refiere a la mera percepción de acontecimientos que aún no han tenido lugar. El hecho es que presciencia nunca se usa en la Escritura en conexión con eventos o acciones, en cambio, siempre tiene referencia a personas. Se dice que Dios conoce de antemano a las personas, no las acciones de esas personas. Como prueba de esto, citaremos ahora cada pasaje donde se encuentra esta expresión. La primera ocurrencia es en Hechos 2:23. Allí leemos: A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, y por manos inicuas crucificasteis y matasteis. Si se presta cuidadosa atención a la redacción de este versículo, se verá que el apóstol no estaba hablando allí de la presencia de Dios del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada, el Cristo, siendo entregado por. La segunda ocurrencia está en Romanos 8:29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Sopesa bien el pronombre que se usa aquí. No se trata de lo que él predestinó, sino de a quienes llamó. No se trata de la entrega de sus voluntades ni de la creencia de sus corazones, sino de las personas mismas. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano, Romanos 11:2. Una vez más la referencia clara es a las personas, y solo a las personas. La última mención se encuentra en 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Quiénes son los elegidos según la presciencia de Dios Padre? El versículo anterior nos lo dice, la referencia es a los extranjeros dispersos, es decir, la diáspora, la dispersión, los judíos creyentes. Así pues, también aquí la referencia es a las personas, y no a sus actos previstos. Ahora bien, en vista de estos pasajes, y no hay más, ¿qué fundamento bíblico hay para que alguien diga que Dios conoció de antemano los actos de ciertas personas, es decir, su arrepentimiento y creencia, y que por causa de esos actos los eligió para salvación? La respuesta es, ninguna. La Escritura nunca habla del arrepentimiento y la fe como algo previsto o conocido de antemano por Dios. Ciertamente, Él sabía desde toda la eternidad que ciertos se arrepentirían y creerían, pero esto no es a lo que la Escritura se refiere como el objeto de la presciencia de Dios. La palabra se refiere uniformemente a las personas que Dios conoce de antemano, entonces, retengamos la forma de las sanas palabras, 2 de Timoteo 1:13. Otra cosa sobre la que deseamos llamar la atención es que los dos primeros pasajes citados anteriormente muestran claramente y enseñan implícitamente que la presciencia de Dios no es causal, sino que hay algo más detrás, que la precede, y ese algo es su propio decreto soberano. Cristo fue entregado por el 1. Determinado consejo y 2. Presciencia de Dios, Hechos 2:23. Su consejo o decreto fue la base de su presciencia. Así también en Romanos 8:29. Ese versículo comienza con la palabra porque, que nos dice que miremos hacia atrás a lo que precede inmediatamente. ¿Qué dice, entonces, el versículo anterior? Esto, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Así, la presciencia de Dios se basa en su propósito o decreto, ver Salmos 2:7. Dios conoce de antemano lo que será porque ha decretado lo que será. Por lo tanto, es invertir el orden de las Escrituras, poner el carro delante de los bueyes, afirmar que Dios elige porque conoce de antemano a las personas. La verdad es que Él conoce de antemano porque ha elegido. Esto elimina el fundamento o la causa de la elección de fuera de la criatura, y la coloca en la propia voluntad soberana de Dios. Dios se propuso en sí mismo elegir a cierto pueblo, no por algo bueno en ellos o de ellos, ya sea real o previsto, sino únicamente por su propio placer. En cuanto a por qué eligió a los que eligió, no lo sabemos, y solo podemos decir, así, Padre, porque así te pareció bien. La pura verdad en Romanos 8:29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a ciertos pecadores y los señaló para salvación, 2 de Tesalonicenses 2:13. Esto es claro de las palabras finales del versículo, predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a los que Él conocía de antemano a ser conformados, sino,
por el contrario, a los que Él conocía de antemano, es decir, amaba y eligió, los predestinó a ser conformados. Su conformidad con Cristo no es la causa, sino el efecto de la presciencia y predestinación de Dios. Dios no eligió a ningún pecador porque previó que creería, por la sencilla pero suficiente razón de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da la fe, así como ningún hombre ve hasta que Dios le da la vista. La vista es el don de Dios, ver es la consecuencia de que yo use su don. Del mismo modo, la fe es el don de Dios, Efesios 2:8 y 9, creer es la consecuencia de que yo use su don. Si fuera cierto que Dios ha elegido a ciertos para ser salvos porque a su debido tiempo creerán, entonces eso haría que creer fuera un acto meritorio, y en ese caso el pecador salvo tendría motivo para jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente, Efesios 2:9. Ciertamente la palabra de Dios es suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio. Afirma que los cristianos son un pueblo que ha creído por gracia, Hechos 18:27. Sí, entonces, han creído por gracia, no hay absolutamente nada meritorio en creer, y si nada meritorio, no podría ser el motivo o causa que movió a Dios a elegirlos. No, la elección de Dios no procede de nada en nosotros, ni de nada de nosotros, sino únicamente de su propio placer soberano. Una vez más, en Romanos 11:5, leemos de un remanente según la elección de la gracia. Ahí está, suficientemente claro, la elección misma es de gracia, y la gracia es favor inmerecido, algo por lo cual no tenemos derecho alguno sobre Dios. Por lo tanto, parece que es sumamente importante que tengamos una visión clara y espiritual de la presciencia de Dios. Las concepciones erróneas al respecto conducen inevitablemente a pensamientos muy deshonrosos para Él. La idea popular de la presciencia divina es totalmente inadecuada. Dios no solo conocía el fin desde el principio, sino que lo planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Y, así como la causa precede al efecto, el propósito de Dios es la base de su presciencia. Entonces, si el lector es un verdadero cristiano, lo es porque Dios lo eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, y no lo eligió porque previó que usted creería, sino que lo eligió simplemente porque le agradó elegirlo, lo eligió a pesar de su incredulidad natural. Siendo así, toda la gloria y alabanza le pertenece solo a Él. Usted no tiene ningún motivo para atribuirse ningún mérito. Usted ha creído por gracia, Hechos 18:27, y eso, porque su misma elección fue por gracia, Romanos 11:5.